El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Se estima que en el mundo más de 10 millones de personas viven en situación de apátridas, viendo severamente limitados sus derechos fundamentales y posibilidades de tener una vida digna. Asimismo, la presencia de personas apátridas también puede devenir en un factor de tensión social que derive en situaciones de conflicto y desplazamiento forzado. Para ACNUR, la decisión del gobierno peruano de adherirse a las convenciones internacionales sobre apatridia constituye una muestra concreta de compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, estos esfuerzos podrían resultar insuficientes si es que no se plantean mecanismos que aseguren el cumplimiento de ambas convenciones. A la fecha, existen tres grandes situaciones que generan apatría en el mundo. Los conflictos de leyes es una de ellas. La segunda es la negación de la nacionalidad a un grupo en función de sus características étnicas, históricas o culturales. Esta modalidad es la que mayor caso de apatridia ha generado en la historia. El ejemplo más claro es la de los judíos alemanes, a quienes se les arrebató la nacionalidad durante el régimen nazi. La tercera es la asociación de estados, es decir, cuando un estado grande se divide en varios pequeños o cuando un estado absorbe a otro. Un ejemplo de ello fue la disolución de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Estamos convencidos de que la decisión del gobierno de Colombia de conceder la nacionalidad colombiana a aquellos hijos de padres venezolanos que han nacido en el país desde agosto del 2015, evitando que 24.000 menores se conviertan en apátridas, servirá como motivación para que otros estados de la región y del mundo avancen en la adhesión de las convenciones internacionales sobre protección de personas apátridas y reducción de la apatridia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí grabando el programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada. Y hoy estamos transmitiendo desde la cabina de radio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es Recontra Pro. Y bueno, el episodio de hoy toca un tema referido a una actividad que se está realizando en la universidad y estamos hablando de la problemática de la migración en el mundo, en Latinoamérica y el aporte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso de las personas apátridas. ¿Qué son las personas apátridas? Bueno, para responder esta y otras preguntas tenemos a dos invitadas muy especiales y muy versadas en el tema. Tenemos por un lado a nuestra querida amiga, siempre caserita de la casa, a Cecil Bluin. Ella es investigadora senior del IDPUC, especialista en temas de movilidad humana. Cecil, otra vez, qué lindo tenerte aquí. Siempre es bueno. Muchas gracias. Y tenemos a una invitada internacional, tenemos a Ivonne Garza, ella es abogada de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ivonne, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Cuando pensamos en la palabra apátrida, acá hay un escritor que se llama Julio Ramón Ribeiro que tiene un libro que se llama Prosas Apátridas, que es hermoso. Es un conjunto de textos, prosas reunidos que dijo que eran apátridas porque no habían nacido de ningún lugar, uno de los tantos motivos, pero no es la única referencia que deberíamos tener. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una persona apátrida? Muchachas. No se peleen, uno por uno. Bueno, pues es un tema muy interesante. Creo que solemos, como tú dices, hablar de personas apátridas en términos de personas que no tienen una nacionalidad, pero en sentido estricto la definición internacional que está prevista por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 establece que una persona apátrida es toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún estado conforme a su legislación. Uh-huh. Y esta definición fue acuñada, digamos, en el marco de la convención, pero ha sido la definición que ha sido tomada en consenso internacional por muchos países de la región a través de la implementación de la convención en sus legislaciones nacionales. Uh-huh. Y bueno, podemos luego después hablar un poco, pero esa última parte de conforme a su legislación, que implica, digamos, en la práctica para los estados. Y el ACNUR ha hecho mucho sobre eso, una guía pequeña donde dice cómo interpretar esta definición y cómo entenderla en la práctica para determinar si una persona es apátrida o no. ¿Podríamos poner algún ejemplo de qué es lo que sucede para que una persona tenga el título de apátrida? ¿En qué circunstancias tendría que estar la persona para que no sea reconocida en los términos que nos ha explicado Ivonne? Mira, hay varias posibilidades, ¿no? Quizás podemos tomar un ejemplo actual que nos ayude en ubicarnos y que puede interesar también a los que nos están escuchando, ¿no?
El caso, por ejemplo, en Colombia con los hijos y hijas de padres venezolanos y venezolanas que no tienen residencia en Colombia y que no sean colombianos, ¿no? Venezolanos y venezolanas que están de paso, que no tienen una condición regular en Colombia y tienen un hijo o una hija. Este niño o niña no accede a la nacionalidad colombiana porque no hay un ius soli, es decir, no se reconoce el derecho por nacer en Colombia a ser nacional de Colombia, a diferencia del caso peruano, por ejemplo. Entonces, estos niños y niñas podríamos pensar, bueno, pero sí tienen otra nacionalidad, la de sus padres, que son venezolanos. Pero en la práctica ellos no pueden ejercer este derecho a la nacionalidad, ¿no? Su consulado no funciona o ya no está en funcionamiento y no pueden acudir a un reconocimiento de nacionalidad y por lo tanto son apátridas. Pero digamos que ellos tienen, al pasar por Colombia, tienen la ventaja de, no sé, llegan a Ecuador o llegan a Perú o a cualquier otro país y pueden presentar a sus niños en la embajada de su país. De Venezuela no, en la actualidad ningún consulado de Venezuela reconoce la nacionalidad de niños y niñas nacidos fuera y muchos consulados no están en realidad atendiendo a nada de sus connacionales. Entonces, y el problema además, que ahí iba con mi ejemplo en lo que comentas, es que en efecto muchas de estas personas van a seguir moviéndose y ahora Colombia, por ejemplo, ya respondió a esta necesidad, ya digamos, va a implementar un marco normativo, un decreto especial para justamente dotar de nacionalidad a un cierto número de estos niños y niñas que han nacido en su territorio, que son más o menos 23.000, que son un número bastante considerable. No es poco. Pero hay otro caso, que son los niños y niñas que van a seguir moviéndose con sus padres, como bien decías, ¿no? Y en este caso, el problema con la norma que ha adoptado Colombia recientemente es que no se puede aplicar fuera del territorio colombiano. Y eso, por ejemplo, es un problema en el caso peruano, donde ya hay casos identificados de niños y niñas, hijos de venezolanos, nacidos en Colombia, que no tienen nacionalidad, que están en Perú, por lo tanto no pueden tampoco acceder a la nacionalidad peruana porque no tienen vínculo. El tema de la patria es el vínculo que tienes con un Estado. Creo que eso es lo central de la definición, ¿no? Entonces, eso para ponernos un poco en un panorama de casos, ¿no? Y hay obviamente mucho más casos y han trabajado muchísimo sobre la cuestión. ¿No? El caso, por ejemplo, estoy pensando en otro caso de República Dominicana con los descendientes o haitianos y haitianas, digamos, hay muchos casos en la región. Y solo yo terminaría con esto, el problema de no tener nacionalidad son problemas con cualquier tipo de acceso a derecho. Y ahí también está el reto, ¿no? Si no tienes nacionalidad, no tienes documento de identificación y por lo tanto no accedes a casi ningún servicio social. Claro, pero se me ocurre ahorita un caso que me gustaría que Ivonne de repente nos puedas aclarar. En el caso de los migrantes venezolanos que están en tránsito por Sudamérica, Sudamérica es una región en la que, a pesar de los conflictos que pueda tener, es un marco de paz, ¿no? Es un ambiente de paz. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre en Europa con los refugiados que huyen de Siria? Que están huyendo de una guerra y, no sé, pues no son reconocidos como ciudadanos en los lugares a los que llegan. Y los niños que nacen, ¿cuál es su estado? ¿Es exactamente el caso como lo ha contado Cecil? ¿O? Sí, mira, es muy interesante lo que tú planteas. Creo que algo que es importante entender cuando hablamos de apatridia es la forma en la que una persona puede acceder a la nacionalidad. Y generalmente los marcos jurídicos alrededor del mundo, incluyendo Europa, prevén dos posibilidades. Una es el ius soli, al cual ya se refirió Cecil, que es la posibilidad de adquirir una nacionalidad con base en el nacimiento en un territorio, es decir, un criterio geográfico. Yo nací en este lugar y por ende puedo o no ser nacional de ese lugar. Y el otro criterio es el ius sanguinis, es decir, el vínculo, digamos, sanguíneo con otra persona que por ende deriva en la posibilidad de acceder o no a la nacionalidad. Es decir, la posibilidad de que tu padre te transfiera la nacionalidad o tu madre con base en la legislación de un cierto país. En Europa, a diferencia de en América, o sea, nosotros no conocemos, o digamos, somos conocidos como el continente o la región que más potencial tiene de acabar con la apatridia, porque la mayoría de nuestros marcos jurídicos en el continente tienen ius soli y ius sanguinis. Solo 3 son las excepciones. El primero es Dominicana, que tiene una cláusula de extranjero en tránsito. Chile también tiene esa misma cláusula. Y Colombia, que tenía el requisito de residencia de
en algo muy extraño que se llama jus domicili. Pero en Europa pasa todo lo contrario. La mayoría de los marcos jurídicos solo prevén el jus sanguinis. Entonces, si nos vamos o regresamos a este ejemplo de los sirios, hay una persona siria que no sea... que no haya sido registrada porque pensemos que sus papás están en movilidad, que no han sido aún reconocidos como personas refugiadas, son solicitantes o están en contextos de migración irregular, es decir, que han entrado o traspasado fronteras sin pasar por marcos previstos por la ley, se encuentran en un limbo gigante porque la mayoría de los estados, incluso los estados cercanos como Líbano, entre otros, prevén también en su mayoría marcos jurídicos de jus sanguinis, es decir, requiere un vínculo con una persona para poder adquirir la nacionalidad. Y hay un caso que conocemos, que es justo el que estás planteando, que es el caso súper conocido de Maja Mamo, una persona apátrida que nació en Líbano de padres sirios, y en ese caso ella no tenía nacionalidad porque sus padres eran de distinta religión. Su padre, si no me equivoco, su madre, uno de ellos era cristiano y el otro era musulmán, y el matrimonio estaba prohibido en Siria. Entonces huyeron a Líbano, donde pudieron casarse por, digamos, un matrimonio religioso, pero nunca lo pudieron inscribir en el estado, registrar ese matrimonio, porque en Líbano también no era prohibido el matrimonio, no era autorizado el matrimonio por la ley. Entonces tuvieron 3 hijos que nacieron apátridas, jamás fueron registrados, y Maja, en su desesperación, porque como dice Cecil, las personas apátridas viven en una situación donde viven pero no existen. O sea, es peor que ser una mascota. Una mascota puede, digamos, tener una identificación, y Maja siempre lo dice, o sea, el perro de mi amiga podía ir al hospital, pero yo no podía ir al hospital porque me requería un documento y no lo tenía. La situación es verdaderamente inhumana, de inexistencia y ser invisible, y es algo que no conocemos o no sabemos porque no hablamos mucho de esto. Entonces es importante generar conciencia. Creo que el caso de Maja ha sido súper interesante porque ella pudo, a raíz de estar buscando una solución, llegar a contactarse con el ACNUR, y en ese año hubo una coincidencia de que Brasil había abierto sus fronteras para las personas sirias. Y bueno, ahí fue una solución muy práctica. Maja pudo, a través de la embajada de Brasil en Líbano, obtener un salvoconducto para entrar a Brasil por una entrada. Y posteriormente, en ese entonces, Brasil no tenía un marco jurídico para personas apátridas. Ella fue reconocida como refugiada, y su caso se tornó tan mediático y tan conocido que hubo un esfuerzo conjunto y Brasil pudo adoptar una ley en la que se estableció un procedimiento para la determinación de la condición de apátrida, y Maja y su hermana fueron las primeras personas reconocidas como apátridas que posteriormente obtuvieron su nacionalidad. Las primeras en Brasil, y eso pasó el año pasado, justo acaba de cumplir un año de ser brasilera, Maja. Y eso nos habla de un contexto en el que incluso en Europa no hay solución para esto, y los marcos jurídicos aún tienen muchos retos. Vamos a una pausa y regresamos hablando de qué puede hacer la comunidad internacional ante este problema. Estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas y cómo impactan en la vida de una persona apátrida. Es decir, el caso que nos ha contado Ivonne, digamos, ¿cuántos años tenía Maja cuando se nacionalizó brasileña? 30 años de su vida sin una nacionalidad. ¿Y cómo vive una persona que es 30 años apátrida? O sea, ¿cómo accede a educación? ¿Cómo accede a salud? Porque, digamos, de manera informal, tuvo que encontrar la manera, ¿no? Me imagino. Sí, Maja, digamos, es impresionante escuchar su historia. Yo les recomiendo que vean su TED Talk. Ha dado un montón de pláticas. Justo la semana pasada estuvo con Kate Blanchett y con Nadine Lavaki en Ginebra. Y ella cuenta en su historia que no podía, por ejemplo, ella era muy buena basquetbolista y no podía ir a torneos porque no tenía una identificación, no se podía subir a un bus que la trasladara a torneos en otros lados, y eso se vio truncado en su vida. Cuando en verdad llegó a ser un problema ya insostenible,
fue cuando al terminar, ella quería entrar a la universidad y ser médico, pero no podía porque requería toda una documentación y el colegio no le quería emitir el certificado de que había terminado una cierta etapa de estudios para poder seguir a la universidad. Pero digamos que su ingreso al colegio incluso fue irregular. Pues sí, fue irregular, fue por la buena voluntad de una persona que se apiadó de su madre. La madre estuvo buscando dónde inscribirles y entró a una escuela de niños de que bueno, ella decía, yo siempre me sentía muy diferente, dijo, porque eran puros niños de Armenia, armenianos, perdón, y yo no me identificaba, pero no entendía qué pasaba, o sea, era una niña, ¿no? Siguió todo el transcurso y cuando quise ahora sí yo empezar a buscar mis propios medios para estudiar la universidad, fue cuando me di cuenta que esto era insostenible y que no iba a tener una vida, porque si no podía ir a la universidad tampoco iba a poder acceder a un empleo, o sea, tenía que resolverlo. Y empezó a mandar a todas las universidades hasta que una le dijo, pues mira, yo no te puedo dar medicina, pero si quieres te doy informática y sistemas. Y dijo, pues lo que sea. Y hizo informática y sistemas y luego pasó lo mismo con la maestría, pero nunca podía tener los títulos. ¿Por qué? Porque no tenía un documento de identidad. Y ella escribió hasta el presidente y el presidente le dijo, sorry, aquí la legislación dice que no te podemos dar nada. Y ahí fue cuando la solución que ella encontró fue escribir a todas las embajadas, y fue la embajada brasilera la que le contestó y le dijo, mira, tu caso tiene un nombre en el derecho internacional y es apatridia, y nosotros no tenemos legislación, pero te podemos dar una entrada. Y después de ahí no sabemos qué vamos a hacer, pero es lo que te podemos dar. Y ella dijo, lo tomo sin saber portugués, a empezar una vida de cero, con tal de intentar poder tener otro futuro que no fuese el de vivir en esta invisibilidad en la que viven aproximadamente 10 millones de personas. O sea, no estamos hablando de un problema de pocos, es un problema de muchos. Claro, de repente imaginamos que son pocos porque que en el sentido común no cabe la idea de que una persona no pueda desarrollar su vida. Cecil, dentro del derecho internacional no hay nada que se pueda hacer para corregir los errores no sé, los errores, los vacíos, no sé cómo llamarlo, legales, que no permitan que las personas apátridas encuentren una salida, porque vamos, no es su culpa ser apátridas. O sea, no es que ellos, definitivamente, no es que ellos lo elijan, además ni sus familias eligen. No me imagino a los papás de Maja diciendo, quiero que mis hijos sean apátridas. Vamos. Definitivamente ahí hay una responsabilidad clara de los estados, ¿no? Queda clarísimo de quien debe resolver las situaciones de apatridia es el Estado. Pero yo diría que está bien pensar en resolver las situaciones de apatridia, pero también es sumamente importante buscar prevenir que haya más apátridas. Entonces, retomo mi ejemplo, el ejemplo más reciente que tenemos en la región, que es este ejemplo de Colombia que les comentaba, que Ivonne también me imagino que conoce muy bien. Y ahí lo interesante fue un poco cuestionar la norma en el sentido de que es una norma excepcional y temporal. Y eso sí es un problema, porque no cambia la ley de nacionalidad y no cambia la barrera que mañana pueden ser otras personas que no sean venezolanas. Puede ser cualquier nacionalidad de padres y madres irregulares que tienen hijos, hijas que nacen en Colombia y no van a poder acceder a la nacionalidad. La excepción es solo para un determinado tiempo y para niños y niñas de padres venezolanos. Entonces, los estados tienen que, y hay, como bien lo decía, hay un marco internacional que nos permite ver cómo los estados tienen que prevenir las situaciones de apatridia y poder dotar a las personas de una nacionalidad, ¿no? Y luego hay múltiples situaciones que pueden pasar y por eso explica un poco la cifra que plantea Ivonne, ¿no? Hay muchas situaciones de apatridia, ¿no? Por ejemplo, en Perú había un problema hasta hace poco con los niños y niñas nacidos de padres y madres peruanos fuera del territorio peruano, en un país donde no había ius soli y donde los padres no registraban a los niños antes de los 18 años. Estos niños, sin tener ius soli, es decir, sin ser nacionalidad nacional del país donde nacen, Italia, por ejemplo, sin haber tenido el registro ante el consulado antes de los 18 años, ya no podían acceder automáticamente a la nacionalidad peruana y tenían que pasar por un procedimiento de nacionalización, lo cual no es una nacionalidad directa, ¿no? Entonces, eso ya, por ejemplo, se cambió y se pudo resolver el problema. Entonces, sí, los estados son los responsables. Y lo otro que yo quería comentar es un poco el ejemplo que da Ivonne y ver cómo las personas frente a estas barreras legales encuentran maneras igual de seguir estudiando igual, y eso es impresionante y es el caso de muchísimas personas, ¿no?
Igual pasa con niños y niñas acá, que no son apátridas, pero que no tienen documentos. También hay el caso, por ejemplo, en el tema de los niños y niñas venezolanos, ellos hasta los 9 años no tienen documento de identidad, solo tienen partida de nacimiento. Y eso, por ejemplo, en Perú es un problema muy importante y que va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque pasados los 9 años, lo más probable es que no puedan acceder a un documento de su estado, por la situación de Venezuela y por... No, entonces vemos que hay una multiplicidad de problemas que, como bien dice Ivonne, no se visibilizan porque son problemas invisibles, no son personas invisibles y son problemas invisibles, ¿no? Entonces nos da una agenda muy fuerte de trabajo, y uno de nuestros roles nosotros fuera del Estado es, uno, hacer conocer el tema, por eso el espacio es muy importante, y nosotros también dentro del marco del concurso Yachay este año elegimos trabajar el tema de apatridia. Ivonne es la autora del caso, de hecho, y decidimos trabajar el tema de apatridia porque es un tema que hasta los estudiantes de Derecho no conocen. No suele haber nada de referencia sobre el tema. Entonces, eso es una oportunidad también muy grande que la comunidad hasta universitaria y el público obviamente en general, pero ya partiendo de la comunidad universitaria, pueda conocer el concepto, los tratados y las situaciones también que atraviesan estas personas, ¿no? Estaba pensando en un caso más específico, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país al que mucha gente llega, mucha gente de Latinoamérica llega, y algunos incluso en situación ilegal. Digamos, los niños que nacen allá de padres ilegales, ¿sí tienen la oportunidad de inscribirse, o también hay un registro de niños apátridas que nacen allá? No sé si ustedes me iluminan en eso. Sí, bueno, mira, es muy interesante lo que planteas. Primero quiero hacer una pequeña precisión porque creo que es muy importante que empecemos a hacerlo. Así como somos los apátridas y las personas apátridas son invisibilizadas, hay algo que hemos normalizado y es hablar de la ilegalidad de las personas migrantes. Entonces no podemos hablar de eso porque una persona jamás puede ser ilegal. Un acto jurídico sí. Entonces una persona cuando hace un traslado de un país a otro fuera de los canales previstos por la ley, hablamos de migración irregular. Entonces el migrante es un migrante irregular o una persona en situación de irregularidad, pero solo los actos pueden caracterizarse como legales o ilegales, las personas jamás. Vale. Entonces eso es una cosa muy importante porque todos los periódicos hablan de esto y algo que estamos haciendo a nivel internacional, y todo es promover la no criminalización de la migración. Es decir, todas las personas, el derecho a migrar es un derecho humano y todas las personas pueden hacerlo y deben ejercer este derecho, y por ende no hablamos de legalidad o ilegalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas transitan en canales irregulares y llegan a Estados Unidos? Estados Unidos sí tiene Iusoli, pero estamos ahora, es decir, una persona que nace en Estados Unidos puede ser registrada como estadounidense porque existe el Iusoli. Pero ¿qué pasa cuando por miedo u otras situaciones que son muy frecuentes, las personas no se acercan a las autoridades porque no quieren ser sujetas de un control migratorio donde pueda o derivarse un resultado de una expulsión o una deportación, porque la autoridad va a decir estás en una situación irregular y por ende tienes que salir del país? Entonces muchos niños no están registrados, pasa, y a veces no sabemos dónde están ni quiénes son. O sea, esa es la realidad. Uno de los retos más grandes para la apatridia es que no se puede saber siempre porque existen este tipo de barreras prácticas que nos impiden tener un mapeo. Lo que sí sabemos en Estados Unidos, porque hubo un estudio hace algunos años, es que alrededor de 5,000 personas apátridas es un estimado. Ahorita se está llevando a cabo, el ACNUR en Estados Unidos está liderando junto con un grupo de red de organizaciones de la sociedad civil un mapeo de casos, y ahí yo creo que tendremos una cifra pronto nueva. Estos 5,000 casos que se han identificado hace algunos años tenían todos que ver, fíjate qué interesante, con la disolución de la Unión Soviética. O sea, eran personas que antes eran ciudadanos de la Unión Soviética, que habían migrado regularmente a Estados Unidos con visas o con visas de estudiante o que tenían permisos de trabajo, pero en el momento en que se disuelve la Unión Soviética y deja de existir como tal, estas personas acceden a las embajadas de los países emergentes y cuando van les dicen, no, tú no eres... yo no te puedo reconocer porque no estás precisamente en este territorio, digamos, no sé, Georgia o otro país, y les decían, tú no, porque
porque no tengo cómo comprobar que es ciudadano efectivamente ahí, aunque las personas tenían identificaciones y todo, y se quedaron en un limbo porque Estados Unidos no tiene procedimiento de apatridia y no tiene cómo determinar o procesar a estas personas. Siguen en el limbo, hay un montón de casos, hay ahora una organización que se llama United Stateless, que han empezado a ser muy vocales y públicos sobre su situación, y apenas está empezando a ver la posibilidad de que Estados Unidos trate un problema como esto, pero esto no es, digamos, podemos ver que no es ajeno, es algo muy reciente, es algo que apenas está dando a conocer, los países están avanzando en adoptar legislación, pero lo más importante es que hablemos de esto y, como dice Cecil, lograr la prevención de la apatría. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, hay 5 causas o lo que se ha identificado 5 causas para que una persona sea apátrida. La disolución de los estados, como el caso de la Unión Soviética, o sea, que deja de existir un estado. La renuncia a la nacionalidad, o sea, cuando una persona, en Estados Unidos esto pasa mucho, que Estados Unidos le pide a las personas para naturalizarse que renuncien a su nacionalidad. Alemania igual. Entonces la persona renuncia a su nacionalidad, y luego todavía no accede a la otra. Entonces, en tanto no le dan la otra, ahí es apátrida, la persona no tiene acceso a ningún derecho. Y hay casos en los que a veces no accede, o sea, ya renunció a la otra y nunca accede, se queda apátrida. Luego, la otra es la falta de registro de nacimiento, que esa es una manera principal de prevenir. O sea, cómo los estados adoptan medidas para prevenir la apatría es asegurando y garantizando el registro de nacimientos. Y para eso hay muchas formas, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Panamá y Costa Rica había un territorio donde se asentaban muchas parejas y comunidades que no está muy clara ahí la división territorial y nunca se registraban porque nunca podían esas personas ir a San José o ir a Panamá a registrarse, y había ahí como una población que es la comunidad, dicen Noble Bublé, que estaban apátridas, nunca se habían registrado en la vida, muchos años. Y entonces Panamá y Costa Rica reconocieron esto y con el registro civil de ambos países decidieron compartir información y organizar brigadas móviles para ir a ese lugar y poder determinar si esa persona era panameño o costarricense y darles el registro de nacionalidad. Entonces no necesariamente tiene que pasar una ley, puede haber políticas públicas en positivo donde el problema puede resolverse a través del registro de nacimientos, como dice Cecil, tardío. Eso se llama un registro de nacimiento tardío porque no ocurre al momento del nacimiento o en las semanas cercanas al nacimiento. Y otra causa de apatría, ¿sabes? Es la interacción de las leyes. O sea, en Costa Rica y Panamá, si tú naces de padre, por ejemplo, en Costa Rica, de padre panameño o madre panameña, en Costa Rica, si a los 18 años tú no has confirmado que eres costarricense, automáticamente la legislación te quita la nacionalidad. O sea, no tienes que hacer nada. Automáticamente la legislación deja de considerarte como tal. Y lo mismo en Panamá de padres costarricenses. Entonces, la interacción de esos marcos jurídicos hace que una persona que desconozca el marco jurídico o un adulto que desconozca que su hijo le va a pasar esto y antes de los 18 años no va ante la autoridad correspondiente y dice, oye, yo sí quiero ser costarricense o yo sí quiero ser panameño, a los 18 deja de ser. Claro, expone a sus hijos a una situación que ni él mismo ha previsto, ¿no? Sí. Entonces, sí, esto, digamos, no sabemos las causas. Otra es, por ejemplo, el tratamiento que a veces dan algunas legislaciones de que no dejan a mujeres o a hombres transferir la nacionalidad. Pasa mucho en el Caribe, las mujeres, hay discriminación en las leyes que al día de hoy mujeres no pueden transferir la nacionalidad al hijo que tuvieron, porque así están previstos los marcos normativos, por ejemplo el de las Bahamas, y una madre soltera nunca puede dar su nacionalidad a un hijo. El machismo es universal. Sí. Es universal y dañino. Ivo, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es súper aleccionador escucharte. Lástima que el tiempo sea tan corto. Cecil, muchísimas gracias. Siempre es lindo tenerte. Insisto, es una lástima que el tiempo nos juegue en contra. Vamos a una pausa y regresamos. Dato IDEPUC. En 78 países alrededor del mundo hay al menos 3.9 millones de personas apátridas de quienes se tiene conocimiento, pero se estima que la cifra global real es significativamente mayor. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, nuestro país no está exento de esta realidad. A pesar de que el gobierno peruano se adhiera en el 2014 a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir casos de apatridia, a la fecha no existen mecanismos de reconocimiento y protección a las personas en potencial riesgo, así como una mirada interseccional que revise las normas y procedimientos en materia de adquisición de la nacionalidad. Esto fue el Dato IDEPUC.
Bueno, bienvenidos al segundo bloque del episodio de hoy de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y es cierto, todos los programas aprendemos un poco más y hoy estamos aprendiendo acerca de lo que significa ser apátrida y cómo esta es una situación que es transversal a todo el mundo, digamos. En el bloque anterior, estábamos con Ivonne Garza y con Cecil. Cecil es investigadora de IDEPUC, y en este bloque vamos a hablar un poco del contexto nacional, y para eso estamos con Mariana Mendiola, y es asociada senior de protección de ACNUR. Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, Mariana, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que haces, qué significa ser asociada senior de protección en ACNUR. Bueno, en el ACNUR, la oficina del ACNUR es muy nueva en nuestro país, a pesar de que como agencia de la ONU para los refugiados, nosotros ya tenemos como 70 años de vida. Sin embargo, y un poco en el marco de la respuesta a la situación de las personas venezolanas desplazándose en la región, es que el ACNUR decide establecer no solo una presencia, sino una oficina en nuestro país, ¿no? Nosotros estamos tanto en Lima, pero también tenemos oficinas en Tumbes, Tacna, Cusco y Arequipa. En principio, como decía, un poco vinculado a la situación de las personas venezolanas aquí, teniendo en cuenta que el Perú es el primer país en el mundo en recibir solicitantes de refugio, de la condición de refugiado de nacionalidad venezolana. O sea, digamos que antes de que estallara el problema en Venezuela, aquí en el Perú no se había, por más que se han dado migraciones masivas anteriores, bueno, muy anteriores, ¿no? Retrocediendo en el tiempo, no se tenía esta situación contemplada, la situación de refugiar personas. No. A ver, el Perú es signatario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados desde hace muchos años. El 2002 se establece la Ley 27891 y determina un sistema de refugio que es el que actualmente existe, digamos, o sea, que establece los lineamientos actuales de cómo funciona el sistema de refugio en el Perú. El Perú siempre ha recibido personas buscando protección internacional. Sin embargo, no es hasta el 2016, 2017, que el número de solicitantes de la condición de refugiado en el país empieza a incrementarse de una manera significativa, ¿no? Y como estábamos conversando, muy vinculado a la situación de Venezuela. Pero es bueno decir que ya para el 2015 aproximadamente, digamos, el Perú tenía ya 1.500 refugiados reconocidos de 39 nacionalidades. Entonces, no es que el sistema de refugio se cree para responder a la situación de personas venezolanas. En muchos espacios donde a veces conversamos con autoridades, etcétera, se tiene esta idea, ¿no? De que el refugio solo responde a esa situación, pero no es así. Es que digamos que no habíamos visto el problema, este tema a gran escala hasta que llega la migración de personas venezolanas, ¿no? Sí. Entonces es un tema un poco difícil de entender o de procesar para quienes no están relacionados en el ambiente, en la materia. Cecil nos hablaba en el bloque anterior de un problema que presentan las personas apátridas, como por ejemplo los niños que nacen en otros países donde no pueden ser registrados. Específicamente habló de Colombia. Estos niños, si pongamos, me imagino que debe haber casos de estos niños que lleguen a Perú y no tengan ningún documento que acredite, o sea, su presencia evidentemente acredita que existen, pero no tienen ningún documento que lo respalde. A ver, yo quiero como primero dar un saltito anterior Sí, claro. a este tema de enfocar la situación de las personas venezolanas solo desde el punto de vista migratorio. Okay. Y bueno, empezaba diciendo de que el ACNUR atendiendo a la situación de movilidad de estas personas, instala una oficina acá en Perú, porque nuestro enfoque es que no estamos hablando solamente de migrantes, ¿no? La condición de refugiado es una condición vinculada a una situación de persecución.
Que esta persecución puede estar motivada, en efecto, por situación de una posición política, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social que está en riesgo, ¿no? En algunos países, por ejemplo, las mujeres, solo por ser mujeres, pueden ser, digamos, objeto de mutilación genital femenina, ¿no? Y también para la región está la Declaración de Cartagena, que de alguna manera vincula la persecución con una situación donde tu vida, tu libertad, tu seguridad o algún derecho fundamental está vulnerado por las condiciones generales del país. Okay. Entonces, desde el punto de vista del ACNUR, nosotros hemos emitido ya por segundo año una nota de orientación donde enfocamos en que estamos en una situación donde se requiere la protección internacional, ¿no? Porque un migrante acude a su estado. Un migrante acude a su estado para en busca de esa protección, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Como lo decía Cecilia hace un momento, la situación de las personas venezolanas en la región no es que acuden a su estado y van a tener la documentación, van a poder registrar los nacimientos de manera oportuna, ¿no? Hay una serie de debilidades vinculadas a el estado que no está dando la respuesta de protección debida. ¿No? Y en el marco de la protección internacional, la respuesta a las personas apátridas también se enmarca en la protección internacional, es decir, la protección que le da un estado diferente a una persona cuyo estado no está respondiendo. ¿Y el Estado peruano tiene contemplado esta protección? El Estado peruano no, en principio, el 2013 y 2014 suscribió tanto el convenio sobre la determinación de la apatridia como el convenio para reducir, ¿no?, los riesgos, prevenir y reducir la apatridia. Todavía no ha dado ese salto a establecer un marco jurídico para evaluar los casos de apatridia, determinar, hay como 4 obligaciones internacionales, ¿no? Por un lado está identificar y proteger cuando ya digamos, un Estado está frente a una persona apátrida, y por otro lado, reducir y prevenir, ¿no? Entonces, en relación a la identificación y protección, todavía hay muchos desafíos en relación a cómo es que va a ser el Estado peruano para determinar cuándo una persona es apátrida o no. Y en relación a la reducción y prevención, el Estado peruano, digamos, en principio tiene el jus soli, ¿no? O sea, las personas que nacen acá son reconocidas como peruanos o peruanas, ¿no? Pero sí la situación de Venezuela está planteando algunos desafíos en relación a la documentación con la cual una madre o padre va a demostrar que es en efecto, digamos, la documentación que se requiere para iniciar los trámites administrativos. Y de hecho, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo hemos acompañado un caso donde la mamá no tenía la documentación y en el registro civil, a pesar de tener el certificado de nacido vivo, etcétera, tenían muchas dudas sobre cómo responder a esta situación. O sea, la mamá no tenía un documento... Un documento de identidad. Mejor dicho, ¿había entrado al Perú de manera regular o había entrado sin papeles? O sea, había entrado de manera irregular y además no tenía documentación, ¿no? Porque ahora un gran desafío para las personas venezolanas es que muchos tienen, o sea, no tienen pasaporte, tienen cédulas deterioradas, ¿no? Claro. No vienen con la documentación apropiada. Y eso genera a su vez desafíos en el sistema de registro, ¿no? Que si bien normativamente están llamados a responder, administrativamente tienen todavía que fortalecer sus estrategias y sus procedimientos para, en efecto, no dejar a ningún niño o niña sin un registro de nacimiento. Ok, vamos a una pequeña pausa y regresamos con lo último del programa.
vamos a nuestro último bloque, seguimos con Mariana Mendiola. Mariana, ¿no hay una obligación de todos los países, o el Perú está suscrito, tú me dices que sí está suscrito a un marco internacional, pero hay una obligación internacional que haga que todos los países tengan que contemplar la situación de apatridia? Como lo decía Ivonne en el bloque anterior, en principio estamos hablando del derecho a la nacionalidad, ¿no? Que es un derecho reconocido e integrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y a partir de este derecho nace, digamos, un sistema, ¿no? Ya enfocado en la situación de las personas o que no tienen este registro, esta filiación, esta unidad con un país que los reconoce como sus ciudadanos o ciudadanas. Y también hay todo un marco internacional que llama a los estados a prevenir esta situación, a reducir estos vacíos normativos que pueden generar que hayan finalmente niños o niñas o personas adultas sin un reconocimiento de nacionalidad. Pero sospecho que no es una prioridad entre las legislaciones de ciertos países, ¿no? Bueno, lo que pasa es que todas estas situaciones, sobre todo para un país como el nuestro, ¿no? El Perú nunca fue un país que recepcione una gran cantidad de personas extranjeras. Salvo algunas oleadas del siglo pasado. Sí. Y antepasado, sobre todo antepasado. Y más bien se entendía como un país de donde salía la gente, ¿no? Más en el marco de una migración. Entonces, este nuevo fenómeno, ¿no? Es un fenómeno nuevo y también con una presencia importante, ¿no? Porque tampoco es que no se hayan identificado antes algunos casos de personas que no tenían un registro de nacimiento o no tenían una nacionalidad, ¿no? Pero siempre un poco la respuesta iba, en algunos casos, con el sistema de refugio, ¿no? El sistema de refugio que ya existía desde antes y por lo menos le daba una identidad en el país, ¿no? Una documentación en el país. Y eso hizo que los fenómenos, o sea, todo lo que está asociado a la movilidad humana en el Perú no tuviera como un desarrollo, una visibilidad y que sea parte como de este diálogo en la academia, en organizaciones de sociedad civil, etcétera, ¿no? Pero son procesos que, sí, han existido antes, solamente que el número no los colocaba en una agenda pública. Y digamos que a la luz de lo que está viviendo el Perú ahora, ¿cuáles serían las acciones más urgentes para evitar que crezca el número de personas apátridas? Bueno, aquí en nuestro país, ¿no? Porque no podemos trabajar en los otros países, no nos compete. Bueno, en términos de la identificación y protección, el Estado peruano, como decía, se suscribió a los convenios internacionales entre el 2013 y 2014 y ciertamente eso trae también una obligación de desarrollar una normativa interna, ¿no? Que pueda evaluar las situaciones de aquellas personas que están entrando al Perú, sobre todo niños y niñas que están llegando sin un reconocimiento de nacionalidad, ¿no? Entonces ahí hay una primera obligación, ¿no? Aparte, enmarcada en otros acuerdos, digamos un acuerdo regional, ¿no? El hecho de que, como lo decía Ivonne, hay en América un compromiso de que para el 2024 se erradique la apatridia. En América, no en el mundo. En América, ¿no? Lleva a que el Estado podría empezar a tomar algunas acciones para ya establecer un marco jurídico que permita determinar cuándo nos encontramos ante una persona apátrida. Y en términos de el riesgo, en términos de reducir el riesgo de la apatridia, es importante que el Estado comience a repensar
cuáles son los vacíos o cuáles son las situaciones que en la práctica puede suponer que un niño o niña no haya tenido un registro de nacimiento en Venezuela, porque no solamente son niños que nacen en Colombia los que han llegado acá, sino también niños que en Venezuela no llegaron a registrar su nacimiento, ¿no? Entonces, y lo cual es una situación un poquito más compleja porque, como lo comentaban, ya Colombia está dando una respuesta a los niños que nacieron en su territorio, ¿no? Pero todavía está este desafío tanto de identificar a aquellos que no tienen el registro de nacimiento y poder dar una respuesta. Y luego también el repensar qué puede significar la situación de no registro para la vida de estos niños y niñas y personas adultas, porque también hay personas adultas que no han concretado o no han hecho su registro de nacimiento para el acceso a derechos, ¿no? También hay mucho que repensar a partir de esta situación. Bueno, entonces muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros hoy día. Ha sido de verdad aleccionador saber en qué anda nuestro país sobre el tema de la apatridia, un tema que porque no sea cotidiano, porque no nos choquemos con él todos los días, no significa que no exista. Es más, de repente nos hemos chocado con el problema y no lo hemos reconocido. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de los canales de la Universidad Católica. Con nosotros será hasta el próximo episodio. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Julia Takagi y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC.